Bueno, encantado de reencontrarnos, vernos, saludarnos. Agradecido que estén participando. Y este es un tema de actualidad mediática, pero Ucrania. Pero como ocurre con frecuencia, por no decir casi es una norma, y usted lo sabe mejor que yo, mientras más información, más desinformados estamos. Porque al fragmentar la noticia, toda noticia pierde valor. O sea, tan importante es una guerra como una hambruna, como una pelea de marido y mujer en una casa. Me refiero el concepto de sucesos que lamentablemente manejan los medios de comunicación. O sea, ustedes saben que desde la época de la prensa, lo que más vende no es precisamente el artículo, el análisis, la aproximación más o menos real a lo real, sino estamos muy informados y mientras más nos informa, menos sabemos realmente lo que está sucediendo. Y es un mecanismo perverso, porque si estamos conscientes de eso, podemos procesar las noticias, podemos compararlas, podemos buscar fuentes diferentes, pero si no estamos conscientes de esto, somos realmente seres pasivos, inertes, frente a lo que los medios quieren hacer de nosotros. Entonces, cuando yo digo los medios, desde los tradicionales hasta los actuales, digitales. Entonces, bueno, lo mismo está pasando con Ucrania. O sea, tú, a cualquiera que pase por el frente del teatro, tú le preguntas, mira, ¿tú sabes lo que está pasando en Ucrania? Claro, si todos los días sale la noticia. Y si uno fuera antipático, le preguntas, ¿pero dónde queda Ucrania? Bueno, por allá, por Rusia. Más allá donde queda Rusia, bueno, creo, por allá. Bueno, así agotamos nosotros los temas importantes, ¿no? Porque, bueno, los temas banales, no importantes, no importa, pues van y vienen. Porque el chisme social, o sea, la información se convierte en un comentario social, banal, sin discernir ni discriminar la importancia o no de la información. Entonces, por eso yo, en esta conversación, decidí dedicar unos minutos introductorios al tema de Ucrania, para ubicarnos en una aproximación, yo la he llamado geopolítica, porque es la categoría que yo voy a utilizar un poco en mi exposición, pero enmarcado, lógicamente, un proceso global, histórico. Y en este sentido, aquí estamos varios estudiantes de historia, sabemos que la historia al final lo es todo, porque cuando tú defines todo lo pasado, ahí está todo. Y de hecho la historia terminó atendiendo a la historia del vino, la historia del ron, la historia del vidrio, la historia tal. Entonces la historia se convierte en una disciplina omnipresente si se quiere, pero no es el único abordaje, evidentemente. Entonces, bueno, lo que voy a decir al principio, pues, de hecho, todas las gráficas van a ser muy explícitas en ellas mismas, ¿no? Bueno, este mapa nos lo enseñaron desde el primer grado. O sea, la proyección plana del globo terráqueo. O sea, en términos planos, cómo está estructurado cartográficamente, gráficamente, el mundo. Bueno, allí estamos viviendo en este momento, o sea, 7,5 millones de habitantes, toda la dinámica geopolítica que se mueve, para no complicar el concepto, es básicamente relaciones internacionales. O sea, la geopolítica, por eso es geopolítica, las relaciones internacionales de estados. O sea, cada país es un estado. Sabemos que hay estados fallidos, sabemos que hay vacío de estados, sabemos tal, pero el mundo está estructurado por estados-naciones.
y todas ellas, o la mayoría de ellos, están acreditados y reconocidos en las Naciones Unidas. No recuerdo la cifra, pero anda un poquito menos de 200 naciones. Entonces, las relaciones de naciones, y esta es una frase famosa de la geopolítica, responde a un axioma muy simple. Los países no tienen amigos, sino intereses. Igual que los seres humanos, tenemos amigos, pero realmente nos definen nuestros intereses. Si queremos hacer un negocio, buscamos quién nos dé el dinero y quién nos va a comprar el producto, en fin, nos movemos de manera lícita en función de intereses personales, que se convierte, la suma de todos los intereses personales se convierte en los intereses colectivos. Y entonces viene la complejidad de la economía, de la sociología, etc. Entonces, en términos geopolíticos, las relaciones entre naciones. Los intereses de una nación, y creo que este es un gran error que siempre se comete, toda gente, no solamente hablo del que no conoce, sino también el que cree conocer o ha estudiado, a menos que haya estudiado este tipo de cosas. Todo el mundo cree que los intereses son los intereses del gobierno de turno, y mucho más en sociedades como la nuestra, en donde la distinción entre nación y Estado no está clara, y Estado y gobierno no está clara. La mayoría de la gente no tiene claro que son dos cosas diferentes. La nación es lo permanente, la nación no es estática, dinámica, o sea, cómo se hace un país desde sus remotos orígenes y toda su problemática. O sea, es una historia haciéndose. Por eso, otro error es pensar que un país es la época Bolívar, o un país es la época de Gómez, o un país es la época adeco-copellana, o un país es la época chavista. No, un país antecede y continúa más allá de cualquier gobierno, aunque evidentemente la gestión de cada periodo, la responsabilidad principal la va a tener el gobierno de turno, que son las políticas públicas. Pero un país que funciona en términos geopolíticos, históricos, está claro cuáles son sus intereses permanentes en el tiempo, durante siglos, décadas, etc. Entonces la geopolítica se ocupa de eso, de hacer una proyección comprensiva de la totalidad del mundo en función de los intereses de cada nación de largo plazo. Entonces, por eso las políticas, ninguna política, pero mucho menos la política exterior, se puede cambiar de un gobierno a otro. O sea, las políticas de Cancillería que llaman son políticas de largo plazo. Corto plazo, mediano plazo, largo plazo. O sea, ¿cuáles son mis intereses como nación? Inmediatos, en la década que está corriendo. Bueno, en este momento recuperarla económicamente, como interés general, o lograr la democracia como interés general. Pero lógicamente en el tiempo estos intereses permanentes también son coyunturales, unos más importantes en este momento, otros importantes, pero lo que nunca deja de ser importante es la soberanía nacional. Ese es el primer norte de la geopolítica, o sea, de cualquier gobierno y por muchos siglos. Lógico, si somos un Estado-nación, lo primero es que a nosotros nos identifica un territorio. Entonces, lo primero es proteger ese territorio. En la antigüedad y en la Edad Media lo hacían con murallas, las ciudades-estado, ¿no? O el mar, etc., ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer interés venezolano? No importa quién gobierne, no importa en los últimos siglos cuál haya sido nuestra visión de la política y de la historia, del pasado y del futuro. El interés nacional, la soberanía. ¿Qué implica la soberanía? Que es la tercera categoría que define la geopolítica. Un territorio. O sea, lo primero es proteger un territorio.
no para amurallarlo, no para cerrarlo, sino para comerciar, porque el comercio es realmente quien pone a circular el mundo, la economía, la subsistencia humana. Entonces, para comerciar y proteger nuestros intereses. Si yo produzco café, salgo a vender café. Y si necesito tal cosa, salgo a buscar tal cosa. Ningún país, y mucho menos en la modernidad, es autárquico. Autárquico es la pretensión de que no necesitamos a nadie. Hoy en día, siempre, no ahora, siempre, se ha necesitado a alguien que complete lo que yo no tengo o no produzco, que es el famoso trueque. O sea, la primera economía es el intercambio. Yo tengo cambura y tú tienes mango. Bueno, yo te doy un cambur, tú me das un mango. El intercambio. Y de hecho, el origen de la ciudad, del espacio urbano, es el mercado, la plaza del mercado o el puerto del mercado. Y eso explica muchas ciudades, puertos, lacustres, marítimas, etcétera, porque por siglos era la principal vía de comunicación, de intercambio comercial, y lo sigue siendo hoy. Ya tocaremos este punto. Todavía hoy, la principal vía de intercambio comercial, y después lo vamos a demostrar, muy fácil, es vía marítima. El 80% de la mercancía del mundo se mueve por mar. Entonces, el que controla los mares, controla el mundo. Eso los griegos lo llamaban eso era el tarasocracia, tarasocracia, es decir, imperio del mar, no del mar. Aunque a veces van pareja, ¿no? Imperio del mar. Entonces, quien controla el mar, controla. Es el poder principal, con su comercio y su flota de comercio y de guerra, controla su época o su espacio. Eso sigue siendo exactamente igual hoy. Por eso cuando se nos dice todos los días el mundo cambia, el orden nuevo y tal, eso es medianamente cierto y más que medianamente falso. Porque la novedad es tecnológica. O sea, que yo ayer podía hablar con megáfono, o no había megáfono. En la Edad Media se enseñaba en nuestras universidades cuando el orador, el profesor, lectio magistralis, o sea, leían su lección, la mayoría de las veces para censurar lo que iba a decir. Entonces, cuando él no tenía una voz potente y en espacio mucho más pequeño que este, entonces debajo de él era como un púlpito. Debajo de él arriba estaba el magíster y abajo estaba el replicante, que era una persona que no sabía nada de nada, pero tenía la voz gruesa, fuerte, entonces iba repitiendo con otro guión lo que decía el maestro, ¿no? Bueno, para que ustedes vean que la tecnología cambia, pero no la esencialidad del funcionamiento humano y social, antropológico, cultural, etc. Entonces hay que ser más moderado en esto, es que vamos muy veloces, vamos veloces en algunas cosas, pero en otras no. Por eso en historia nosotros hablamos de tiempos diversos: el tiempo antropológico, el tiempo de la cultura, el tiempo de la economía, el tiempo de la sociedad, el tiempo de la política, el tiempo de la noticia, que Braudel estructuró en 3 categorías: corta, media y larga duración, a partir de los economistas. Esa visión a partir de los economistas, que se dieron cuenta que en el sistema capitalista mundial cada tanto tiempo existían ciclos de crisis de corta duración, media duración, larga duración. Entonces, eso más o menos es la dinámica esencial. Entonces, en ese mapa escolar se dan cuenta que la Tierra, lo que llamamos Tierra, debería llamarse mar u océano. O sea, la definición, si el objeto principal debe definir el objeto general, el objeto principal de nuestro sistema físico es marítimo. Entonces el poder, inclusive en el periodo atómico nuclear, el poder del mundo lo maneja los mares.
como estaba en Occidente, para no poner otros ejemplos, el poder de la antigüedad que nosotros conocemos greco-romana giraba en torno al Mediterráneo. Y todos los imperios y los poderes de la época lucharon en el entorno del Mediterráneo, más cerca, más lejos. Pero que ese entorno del Mediterráneo llegó a tener más o menos una proyección hacia África, hacia el desierto del Sahara, o sea, la parte de África de arriba, llegó a tener nociones de que más allá de Europa había otra cosa, y ya desde Marco Polo, año 1000, se tiene noticias de China, de Japón, etcétera. Pero el verdadero conocimiento de Oriente en términos científicos, objetivos, de informes serios, es a partir del siglo XVII y XVIII. O sea, los occidentales no descubren a Oriente y al resto de África sino en los últimos 300 siglos. 300 años. Entonces, el que controlaba la circulación del mar controlaba el mundo o el mundo de la época. Entonces, los romanos terminaron controlando el Mediterráneo, después se pasa la crisis de la Edad Media, después viene la disputa entre el cristianismo y el islamismo por el Mediterráneo, y a partir del siglo XIV se empieza a navegar el Atlántico, porque el Atlántico exigía otra tecnología marítima para poder navegar, pero ya se conocía en términos científicos, muy poca gente, pero ya se conocía que la Tierra era redonda. Entonces, América, 1492, y el primer viaje alrededor del mundo, creo que 1527, Magallanes Elcano, demostraron científicamente, empíricamente, que la Tierra es redonda. Entonces, esta proyección cartográfica, incluida América, tiene 4 siglos apenas. Uno piensa que esto es milenario. O sea que hace 500 años la visión del globo, del mundo, o de la Tierra, porque se pensaba que era plana, etc., o sea, no era esta, era lo que los griegos llamaron la ecúmene, o sea, la isla Tierra, porque ustedes saben, esto está demostrado geológicamente, que hay la Tierra originalmente, en términos geológicos, era una isla, una gran isla. Europa, Asia, Medio Oriente, África, estaba todo ahí. Entonces la proyección de ello era, o sea, una especie de isla centro, y el resto era lo desconocido. Y para el racionalista griego, lo desconocido no existe. Entonces, es el mundo de los dioses. Entonces ellos hablaban de la ecúmene, por eso la palabra ecumenismo significa tierras conocidas, el universo. O sea, nosotros frente al espacio estamos en desarrollo de una ecúmene nueva, o sea, un espacio conocido por el ser humano, por la humanidad, en expansión. O sea, hoy tendremos después el sistema solar 1, mañana tenemos después el sistema solar 3, 4, 10, dependiendo, pero el mismo concepto, que donde conozco, existe. Lo que conozco, existe, científicamente. Por eso hoy en día los astronautas nos han dicho que nosotros somos una partícula de polvo más o menos azulácea en el espacio. Y mientras más nos alejamos, desaparecemos. Ese es el concepto. Entonces, cuando se habla de mundialización, globalización, son categorías mediáticas que expresan una idea difusa. Entonces, si tú le preguntas a alguien, ¿qué es la globalización? Dice, bueno, todo, el internet, tal. No. O sea, la globalización hoy tiene un concepto muy preciso. Hay globalización tecnológica, internet rodea el mundo. Por consiguiente, hay una globalización comunicacional cada día mejor, impresionante, en tiempo real, como dicen, al instante. Hay una globalización financiera, los grandes capitales controlan la tierra. Los grandes capitales anteriormente pertenecían básicamente a una nación. Hoy en día los capitales no tienen identidad ni nacionalidad, y han hecho real lo que decían los romanos. Un emperador romano decía, cuando él empezó a cobrar un impuesto
para que usara los urinarios públicos. Entonces un tonto de su corte le dijo, pero majestad, emperador, ese dinero es sucio. Entonces él dice, pecunia no olet, el dinero no huele. Entonces hay globalidad tecnológica, hay globalidad financiera y hay procesos de globalización de la economía a nivel mundial, pero no toda la economía, la mayor parte de la economía sí, pero no toda la economía gira en torno al globo, ¿no? A nivel mundial. Entonces, aparte de eso, ¿qué de otra globalización podemos hablar? La cultural. Hay diversidad. Podemos ver la misma película, pero la diversidad cultural no desaparece. Es una propuesta. Una película son muchas películas, Ramón. O sea, está la película, la que interpreta el espectador, la que pensó el director, la que después cambia el sentido con la época, la interpretación. Es la cultura, y afortunadamente existen muchas culturas. O sea, la diversidad cultural es una riqueza antropológica y social, porque nos hace diversos, pero no cualitativamente, porque ese fue el error. Culturas superiores, culturas inferiores, culturas tal. No hay ninguna cultura superior. Hay culturas tecnológicamente más evolucionadas, o sociedades, yo hablaría más que cultura de sociedades, hay sociedades, etc. Pero entonces la cultura nos hace diversos y afortunadamente existen muchas lenguas, muchas maneras de ver el mundo y expresarlo, y eso es riqueza, ¿no? Y por eso es importante las comunicaciones, los intercambios, experiencia de otras lenguas, otros países y tal, y eso es riqueza. Entonces, y cuando se habla de Estado nacional, multinacional o multiétnico, es una tontería, porque la mayoría de los países del mundo son multiétnicos y multinacionales, la mayoría. Nosotros somos multiétnicos, los gringos son multiétnicos, los rusos son multiétnicos, los ucranianos son multiétnicos, porque genéticamente está demostrado que hace 6 millones de años todo el mundo empezaba en África. Entonces, bueno, con esto quiero decirle que la geopolítica es una complejidad de cosas enlazadas, aunque tiende a predominar, y es lo más visible, y es lo que terminaremos hablando, lo económico, el poder económico y el poder político, que es lo que significa la palabra imperium, o sea, el que domina sobre otro. Entonces, hablar de un imperio, 2 imperios, 3 imperios, es otra tontería, porque el poder siempre ha sido disputado, si no, no sería poder. El poder es cuando no todo el mundo lo tiene. Entonces, igual que hay una lucha por el poder, que llamamos política, a nivel de cada sociedad, a nivel de cada alcaldía, de cada gobernación, hay una lucha por el poder mundial, por la hegemonía mundial. Pero nunca hay uno solo, porque si hay uno solo que domina, no hay lucha por el poder. Entonces desaparece la geopolítica como lucha por el imperio. Y por eso es una tontería de que los gringos son imperialistas, los rusos no lo son, los chinos no lo son. No, todo poder económico, no importa su signo ideológico, representa un potencial imperio o un imperio en posesión de su poder y en el ejercicio de su poder. Y eso no para nunca, porque los imperios son históricos, nacen, crecen y mueren. Y por eso nosotros vemos cómo la historia humana, en términos de historia universal, es una sucesión de reyes, de faraones, de imperios, partidos políticos, etc., ¿no? Entonces, el mundo siempre ha sido no unipolar, bipolar cuando menos, y lo normal es la multipolaridad. Es decir, que hasta el siglo XIX, hasta el siglo XVI, el primer imperio que pudiéramos llamar universal fue el Imperio Español, porque incorporó tierras, colonias en América, en Asia, en África, en todos los océanos. Después vinieron los holandeses, franceses, etc. Bueno, ese mapa tiene 5 siglos y expresa una geopolítica. Pasemos a la otra imagen. Bueno, ese es el mismo mapa. ¿Qué ha cambiado ahí? Véanlo, lo comparo.
Claro, el famoso línea Greenwich europea, que está acá, que pasaba por Londres, la meridiana de Greenwich, cero, que dividía el mundo a la derecha y a la izquierda, bueno, ahora se desplazó al Pacífico. Y este es el mapa que circula ya en Asia. Este es el mapa oficial de las escuelas en China y en casi todos los países de Asia. Fíjense, el mismo mapa, son las mismas tierras, son los mismos continentes y océanos, pero la perspectiva cambió. Entonces, el lejano oriente sería hoy en día lo que Europa era anteriormente. Entonces, los europeos dicen el lejano oriente y hablan del oriente. Y resulta que ahora lo que están quedando en la periferia, en términos no políticos, no porque yo lo diga, sino en términos económicos. O sea, en el Pacífico, hablando correctamente, Indo-Pacífico, todo lo que es el inmenso mar, sin incluir el continente americano, lo que es Asia Pacífica. Bueno, ahí están, de los 7 y pico millones, 1.000 millones de habitantes que nosotros somos, ahí están 5.000 millones de habitantes. O sea, en Asia 3.000 millones y pico, en la India y el resto de los países cercanos 2.000 millones, y África para el final de este siglo va a tener 2.500 millones de habitantes, mientras que Europa y todo el continente americano, incluido nosotros, estaremos representados en las proyecciones, o sea, Estados Unidos y Canadá y América Latina incluida, seríamos 1.000 millones, con el doble del tamaño de Rusia hoy, 40.000 millones de kilómetros cuadrados, y Europa no llega a 500 millones. El drama europeo es que se despobló. La natalidad negativa en España, en Italia, en Francia, etc., entonces ha creado una precariedad, o sea, la prosperidad creó baja natalidad. Entonces ellos han perdido progresivamente el poder del mundo, sin perder, lógicamente, su importancia, ¿no? Europa no está acabada. Europa es un subcontinente, la península euroasiática, tiene poder cultural, económico, civilizatorio, tecnológico, pero ni su tamaño, ni su población garantiza que ellos puedan ser potencia. Van a ser importantes, pero potencia, imperio, no lo van a ser. Ahora, esto es progresivo, o sea, no es que yo hoy lo son, mañana no lo son, no. Los procesos históricos son largos, por eso es cuestión de que de hoy a mañana cambiaron las cosas sí cambian rápido, no. Yo te voy a tratar de mostrar hoy en estos ejemplos que las cosas no cambian tan rápido. Entonces, ya en el siglo XIX, este imperio universal europeo, que se define en el siglo XVI, entonces se empieza a desmoronar. Primero con la desintegración de Europa, cuando Europa se suicida. Se habla del suicidio de Europa, en términos históricos, con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y el bolchevismo, el nazismo y el fascismo. Entonces Europa se destruyó a sí misma. Y en paralelo fue perdiendo importancia e influencia. Y empiezan a aparecer lo que serían las nuevas potencias en el siglo XIX, Estados Unidos. Y Estados Unidos se convierte en potencia dominante en el mundo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, allí pudimos hablar de un imperio norteamericano no único, dominante. Eso está demostrado en cifras, etc., ¿no? Controlaban los mares, empezaron a controlar la economía. De hecho, quien salva a Europa económicamente en la lucha antinazi, antibolchevique, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y quien acaba con el totalitarismo fue la ayuda norteamericana y básicamente el financiamiento norteamericano. O sea, Stalin no hubiera podido mantener el frente ruso frente a la invasión occidental, porque los insumos que le iba a financiar el ejército venían de afuera. Y fueron los ingleses, básicamente los norteamericanos, quienes financiaron el esfuerzo bélico de Stalin. Él reunió 6 millones de hombres de la frontera oriental,
pero no tenía como, si ustedes buscan eso, se dan cuenta que el ejército soviético de la época era un ejército importante, pero la mayor parte de la artillería y las armas modernas de la época se movilizaban en carretas y en mulas y en caballo. Entonces, quien hizo la diferencia fue Estados Unidos, y quien sale como poder dominante de 1945. 3 países. Un imperio en declinación, Inglaterra, un imperio dominante, Estados Unidos, y un imperio emergente, Rusia, la Unión Soviética, la reunión de Yalta, donde se repartieron el mundo, 3 potencias. Pero Inglaterra estaba de salida, Estados Unidos estaba en su mejor momento, y los soviéticos estaban intentando competir. Entonces, Estados Unidos tiene hegemonía mundial absoluta en el lapso entre 1945 y 1957. Ahí sí nadie podía retarlo en ese momento militarmente. ¿Por qué? Porque en ese momento era el único que poseía el arma nuclear. Pero ya en el 57, la Unión Soviética explotó su primera arma nuclear y empezó la carrera nuclear, en el año 1957. Ya seguido, y en este momento, las 2 principales potencias nucleares son Estados Unidos y Rusia, la antigua Unión Soviética, Rusia, que tienen más o menos instalados como 5.000 artefactos nucleares para destruir 100 veces el globo, ¿no? Y esa es la gran paradoja de la guerra nuclear, que no la pueden utilizar. Porque si la utilizan, no hay ganador, pierde la humanidad. Entonces, tenemos el arma más poderosa para ganar una guerra, pero como no la tengo yo solo, sino también la tienen los demás, entonces no la podemos utilizar. El día que se utilice, ya no habrá quien reporte la guerra, ¿no? Entonces, por eso sirve de amenaza, pero no se puede utilizar. Por eso cuando Putin dice, tengo un botón, entonces el otro dice, yo también. Ya son 11 países con armas nucleares. Aunque en cantidad gana Rusia y Estados Unidos, pero con 10 raspan el mundo, así que le sobran 4.900 armas nucleares. Y además las armas nucleares tienen 4 categorías. La de teatro, es decir, que sirven para amenazar, pero si me obligan a tirarla, la tiro. Pero esa tiene un efecto. En geopolítica lo que uno dice parece inhumano, porque el humano desaparece, pero quien paga los costos siempre somos los humanos, ¿no? La carga nuclear o atómica de teatro son bombas pequeñas de destrucción controlada, como la de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, yo quiero que Ucrania se rinda, entonces busco un pueblito, pobrecita, que le tocó en suerte, de 300.000 habitantes, y ven, te tiro una. Si no te rindes, te tiro la segunda. Bueno, entonces el arma nuclear se convierte en un arma disuasiva, pero puede ser utilizada. Y muchos expertos creen que en cualquier momento, en cualquier guerra, la van a utilizar. Pero la de teatro, que no sé por qué le han puesto teatro, ¿no? Porque mata gente igual, pero destrucción limitada. Después tiene, eso les llaman también armas tácticas, armas atómicas o nucleares tácticas. Y las estratégicas, bueno, que si pasamos de la de teatro y la táctica a las estratégicas, el que llegue primero da el primer golpe, pero a partir de ahí todos lo vamos a destruir. Ese sería el fin del mundo, pues. Entonces, esa es la amenaza con la que va a vivir la humanidad en los próximos siglos que nos toque vivir. Entonces, por eso cuando se habla del Estado, uno dice el arma nuclear y dice el revólver que lo sacó. No, eso forma parte de... Y hay unos códigos de seguridad, se busca disminuir el número, el desarme, bueno, una complicación que seguramente a la humanidad, en nuestra humanidad rápida, le va a llevar siglos resolver, si no nos matamos antes, ¿no? Entonces, en ese escenario, este es el nuevo mapa del mundo. ¿Por qué? Porque en el Pacífico, aparte de la población que ya dije, está China, oficialmente, todavía las cifras, la segunda economía del mundo. Japón, la tercera economía del mundo. Taiwán y Corea del Sur, no sé en qué orden está, pero son fuertes economías con mucho avance tecnológico. Y después todo el resto de los países, incluido la India, que tiene una importancia económica clave. Entonces, la economía del mundo está en el Pacífico hoy.
Pasemos a la siguiente lámina. Bueno, si la humanidad sigue viva para el siglo XXI, XXII, XXIII y nosotros hacemos las cosas bien, ¿quién está en el centro esta vez del mapa? Este otro mapa, el mismo mapa, otro mapa, porque la perspectiva es diferente. La primera era eurocéntrica, la segunda es asiocéntrica, o chinocéntrica, o pacificocéntrica, como la quieran llamar. Y esta sería americocéntrica. Aquí, en esta proyección, América pasa a ser el centro del globo. Así que si somos exitosos, el continente, dentro de 100 años, 200, 300 años, podemos ser importantes, o antes, ¿no? Si nos desarrollamos y tenemos gobiernos estables y nos metemos en el campo tecnológico, ¿no? Entonces, como usted ve, el mundo gira, pero también el mapa geopolítico gira, da vuelta, va cambiando, pero las categorías son las mismas: territorio, Estado-nación, soberanía, demografía, economía, tecnología, capacidad de guerra. Eso es constante, varían las cifras y tal. Bueno, sobre esta proyección ahora vamos a demostrar por qué el Pacífico estamos en una era asiocéntrica. Pasa la siguiente lámina, por favor. Bueno, ¿quién ha oído hablar del estrecho de Malaca? Ahí está señalado el estrecho de Malaca. Como usted ve, está al sur de la India, está al sur de Tailandia, está, o sea, en el Pacífico Sur. Más abajo está Australia, más arriba está China, y más arriba estaría Japón, etc., ¿no? Bueno, por esa flechita bidireccional, el estrecho de Malaca, eso es un paisito que casi nadie conoce, se llama Malasia, que es un archipiélago, igual que la Filipinas, igual que Indonesia, y en la punta de la flecha hacia abajo está Singapur. Bueno, con Nueva York, con Londres, en ese orden: Nueva York, Wall Street, Londres, Tokio y Singapur. Dicen que Dubái en el futuro pudiera ser, pero hoy todavía no. Ahí están los centros financieros más importantes del mundo, o sea, en esas capitales, ¿no? Pero que convergen en un interés básico común, en ese pequeño paso. ¿Por qué? Porque por ahí pasa el 80%, el 70% de la economía del mundo en cuanto a comercio. O sea, el comercio mundial, lo que yo mando y lo que yo recibo, pasa por allí. Y China, el 80% de su exportación es marítima, porque todos los países su principal volumen es por mar, tiene que pasar por Malaca. Porque si da la vuelta, los costos se incrementarían mucho, no sería competitivo vender sus mercancías, y por el norte no se puede porque es el polo norte y eso está casi congelado todo el tiempo, ¿no? Entonces, el que controla Malaca controla la yugular de la geopolítica mundial a través del control del comercio. Bueno, ese estrecho lo controla Estados Unidos y sus aliados. O sea, Estados Unidos es una talasocracia. ¿Por qué? Porque su poderío, en todo sentido, grande, recurso tecnológico, militar y tal, no es terrestre, es marítimo, porque ellos tienen desplegado en el mundo casi 800 bases militares, la mayoría ser puerto, o cerca de un puerto, o cerca de un paso, y 7 flotas. La flota implica portaaviones, aviones, helicópteros, todo lo que usted quiera. Entonces el Pacífico lo cuida, o sea, lo está cuidando para llamar los intereses norteamericanos con sus aliados. Bueno, con Japón, que es aliado, con Corea del Sur, con Taiwán y con casi todo el sudeste asiático, aliados de ellos, la propia India aliada, después porque hay conflicto con China. Entonces Estados Unidos tiene allí concentradas 2 flotas completas. Aparte, repito, las flotas terrestres marítimas, aparte el control de ese estrecho.
Ya en el Atlántico hay 2 flotas más, y en fin, son 7 flotas. Entonces, bueno, eso es real. ¿Por qué China está interesado en Taiwán? Y han dicho que para el 2049, cuando se cumplen 100 años de la Revolución China, Taiwán regresa a China, porque ellos la consideran provincia china, pero es un protectorado norteamericano. Bueno, porque China tiene todo el poder del mundo, pero está encerrado el término marítimo. Depende su comercio de que no se pelee con quienes controlan el tráfico. Porque si usted ve el mapa de China, forma parte del mar de China, que es un mar interior. Está la costa china, Taiwán, otras islas y tal. Aquí tiene Japón y aquí tiene Corea del Sur. Entonces, ellos no tienen libertad de navegación. Sí, la tienen, pero depende de que no moleste a quien controle eso, ¿no? Y si lo quieren fregar, le restringen el paso básico de su comercio, ¿no? Y ese es el talón de Aquiles de China, aparte otro, ¿no? Pero va a competir y está compitiendo fuerte. Pero el conflicto chino-norteamericano está empezando a desarrollarse, porque el despegue fue un cambio político en China, pero capital occidental. Y el principal intercambio económico de China es con los europeos y con los norteamericanos. Y los europeos y norteamericanos con China. O sea, en términos económicos se están necesitando. Por eso China está intentando escapar de esa trampa a través de las rutas de la seda. ¿Qué son las rutas de la seda? Bueno, desde el territorio chino, línea férrea, aeropuerto y carretera y algún puerto, vía donde están sus mercados, que es Occidente y Medio Oriente, el camino, pues. Pero eso no es fácil. La vía de la seda no es fácil. Se llama la vía de la seda porque ese era el viejo comercio de cómo llegaba la seda a Europa hace 1000 años, 1500 años. Entonces, bueno, están teniendo muchas dificultades para desarrollar las vías de la seda. Hay un tren ya que une el territorio chino con Madrid, o sea, todos los países que tiene que pasar, pero nunca se puede comparar la capacidad de transporte de mercancías de un ferrocarril, algo que tenga 1000 vagones, que esos grandes barcos permanentemente, etc. Y es mucho más barato, además, por mar, ¿no? Entonces, el que controla el estrecho de Bering es la yugular del sistema geopolítico mundial. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, ahora sí estamos aterrizando en Ucrania. Esa es Ucrania. En verde Rusia y Ucrania y el apéndice europeo. Fíjense la situación estratégica que tiene Ucrania, ¿no? Y todos los países vecinos a Ucrania. Eso los rusos lo llaman el frente oriental y los occidentales lo llaman su frente occidental. Por ahí entró Napoleón, por ahí entraron los nazis, o sea, a Rusia siempre se le ha pretendido invadir desde esa zona para dominarla, porque ellos han tenido invasiones orientales, pero mogoles, chinos, orientales, etc., pero nunca pusieron en peligro el reino propiamente de Rusia, ¿no? En cambio, ahí sí, ahí Napoleón llegó a Moscú, no encontró gobierno, y los nazis por 70 kilómetros no llegaron a Moscú, ¿no? Entonces, bueno, toda esa zona es la zona estratégica, no Ucrania solamente, la zona estratégica que realmente es la pelea actual. La pelea actual, ¿por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrolla el conflicto ruso-chino, soviético-norteamericano, entonces se crea un organismo que en inglés las siglas son NATO, y en español al revés, la OTAN, Organización del Atlántico Norte, que fue un esquema defensivo para atajar el comunismo, básicamente sobre Europa. Por eso se le llama Atlántico Norte, porque se concentraba en esa zona. Cuando cae la Unión Soviética en el 91 y fue sustituida por la República Federal Rusa, la antigua Unión Soviética, o sea, Rusia, pierde aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados. De 22 millones y tantos de kilómetros cuadrados pasa a 19 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, la Unión Soviética, ya Rusia, desde el año 91 entra en implosión.
en el sentido que pierde toda la periferia de Asia Central, los países de abajo y los países orientales. O sea, Europa Oriental, Rusia llegaba a Berlín. O sea, Europa Oriental estuvo bajo dominio soviético. Cuando cae Rusia, no lo puede seguir manteniendo. Entonces estos países se independizaron. Se independizó Checoslovaquia, después se dividió Rumanía, Moldavia, Ucrania, Georgia, Chechenia, es decir, fue un desmembramiento, ¿no? Y todos los países, para nosotros nombres raros, Kazajistán, Uzbekistán, bueno, todos esos países que son de mayoría musulmana, mientras que Rusia tradicionalmente es cristiana, que son países musulmanes, también obtuvieron su independencia. Entonces, bueno, en ese lapso de 1991 a 1910, a 2010, Rusia quedó en el aire, o sea, una potencia porque tenía todavía su arsenal nuclear, pero económicamente todavía hoy Rusia tiene una economía más pequeña que España y más pequeña que el estado de California, Rusia. Entonces, es un gigante enano en cuanto a economía. En tecnología, con excepción de tecnología espacial y nuclear, no está a la vanguardia. Población, Rusia con ese inmenso territorio apenas tiene 140 millones de habitantes hoy y nadie quiere emigrar a Rusia. Es muy fría, está muy lejos para mucha gente. Pues. Entonces tiene esas grandes debilidades, economía débil, demografía débil, vasto territorio, que es una ventaja, pero no lo puede usar, porque no tiene la densidad humana y tecnológica para etcétera. Entonces, si no fuera por el poder nuclear, Rusia sería hoy en día una potencia de tercera, cuarta categoría, no estaría compitiendo. Pero entonces, cuando llega Putin, Putin fue primer ministro de Boris Yeltsin, el que sustituyó del primer presidente de Rusia, después de la caída de la Unión Soviética. Bueno, Rusia entró en desmembramiento, en caos y tal, entonces estaba anarquizado, y entonces él fue primer ministro de Boris Yeltsin. Y en el año 2000 llega, Yeltsin lo nombra Padero, presidente de Rusia. Putin llega al poder en el año 2000 y a partir de allí se fueron dando elecciones, más o menos como las nuestras, poco confiables, pero elecciones, y Putin con una gran popularidad fundó un partido, la Nueva Rusia, algo así. Entonces, bueno, ha ganado y ha mantenido el poder por 20 años. Inclusive cuando la Constitución no le permitía reelegirse por tercera vez, podía reelegirse 2 periodos. Entonces, él presentó como candidato a su primer ministro, Medvedev. Medvedev fue presidente mientras cambiaban la Constitución que le permitiera a Putin regresar al poder como presidente y pusieron la reelección indefinida. ¿Se dan cuenta cómo nos parecemos en ciertas cosas cuando hay un poder autocrático o personalista? Bueno, en esos 20 años Putin ha sido muy exitoso. Ayudó a mejorar la economía rusa, volvió a cohesionar el Estado nación, disminuido pero lo fue cohesionando, pero las antiguas repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética querían seguir siendo no rusas, porque en su cultura, lengua, etcétera, diferente, ¿no? Y ahí empezó el problema. Entonces pasamos a la siguiente. Bueno, si ustedes ven, ahí está Chechenia, ¿lo ven por allá? Encima de Georgia, a un lado. Bueno, Chechenia. Bueno, esa fue la primera víctima del expansionismo ruso con Putin, porque Chechenia es de religión islámica, musulmana, y bueno, se montó una guerrilla para convertirse en república, que no quería regresar a ser rusa. Entonces Putin utilizaron el terrorismo, los chechenos, para llamar la atención. Entonces Putin, a sangre y fuego, resolvió eso. Al cañonazo limpio llegaron a Chechenia, un pequeño país, y arrasó la capital. Busquen la información y verán que eso es real.
arrasó a la capital, Grozny, tal como está haciendo ahora con Mariápolis. Después explico por qué a Mariápolis sí y a quién no. Entonces, bueno, ese fue un gran éxito para Putin, porque la Rusia vuelve a ser grande, se vuelve a recuperar sus antiguos territorios. Y Putin tiene una alianza firme con la Iglesia Ortodoxa. Por eso es que dice que Putin es comunista, quiere que vuelva el comunismo. No, Putin es un conservador autócrata, legitimado por la Iglesia Ortodoxa y con una visión mesiánica de la Rusia de los zares. Porque estando en el poder Putin, se reivindicó a la familia real zarista, fusilada por los bolcheviques. Se exhumó el cadáver de todos ellos y la Iglesia Ortodoxa rusa en términos católicos, previo a la santidad, los beatificó como mártires de la religión, bajo el patrocinio de Putin y su gobierno. Entonces es otra cosa, porque tiene la tontería ideológica, la Rusia y la Unión Soviética murió. Entonces Putin empieza a adquirir prestigio, pues el tipo es bueno, se hace respetar, los presidentes lo invitan, y Putin cultivó una imagen inteligente de buenas relaciones con Occidente y Estados Unidos. Porque después que controla Chechenia, recuerden que viene el 2001, las Torres Gemelas, el atentado terrorista islámico extremista. Bueno, en ese momento, cuando Estados Unidos declara la guerra al extremismo y al terrorismo en el mundo, su principal aliado fue Putin, para neutralizar el extremismo islámico en todo lo que es Medio Oriente. ¿Por qué? Porque las repúblicas que se le estaban tratando de ir eran todas islámicas. Y parte de ese radicalismo estaba en esa república. Entonces él sabía que si no se derrotaba al extremismo islámico, sus repúblicas, antiguos territorios del sur iban a estar en permanente problemática, ¿no? Entonces él ayudó a derrotar la lucha contra el terrorismo, ¿no? Si se puede considerar que fue derrotada en términos políticos, y ahí se aliaron pues, medio mundo, ¿no? Y Occidente, etcétera, ¿no? Entonces, otro éxito, porque mientras él en ese pacto busca controlar y alejar de su territorio ruso al islamismo terrorista, llega a Siria. Entonces en Siria se ponen de acuerdo Putin, Obama y Turquía y Israel y otras potencias como la Arabia Saudita. Él dice, ¿qué hacemos con Siria? Dicen los israelíes, a mí lo que me interesa es que no se pueda convertir más nunca en una amenaza militar para Israel, que antes era su principal amenaza real directa. De hecho, el principal ejército con el de Egipto era el de Siria. A Turquía, ¿qué le interesaba? Igual que los armenios y los kurdos y los islámicos extremistas no molesten a Turquía, porque Turquía está ahí mismo, ¿no? Entonces, entre todos ellos lograron controlar el terrorismo, pero Rusia, Putin, tuvo la habilidad de que la fuerza dominante en Siria era y sigue siendo Rusia. Y de hecho, la condición de él, que era mantener a Assad, que es una autocracia monárquica dinástica, ahí está todavía. Pero Siria realmente ya dejó de ser un Estado-nación. Siria hoy es un país, no es un Estado, es un país fragmentado en territorio dominado por minorías. La minoría del rey Assad, como se llama, del presidente Assad, la minoría dominada por territorio armenio, la minoría dominada por territorio kurdo, o minoría kurda, que está allí, y la zona turca. Los Estados Unidos se retira de Siria. ¿Por qué se retira de Siria? Porque los Estados Unidos, cuando empieza a subir China, los estrategas se dan cuenta que su rival a mediano plazo iba a ser 30, 40 años, iba a ser China. Entonces ellos empezaron a montar una reorganización geopolítica de Estados Unidos y sus aliados, ya no frente a la Unión Soviética, sino frente a su casi seguro futuro rival mundial. Entonces cambió de estrategia y su prioridad dejó de ser Europa
dejó de ser el Atlántico y se está concentrando, como lo está haciendo, en Indo-Pacífico. Entonces ahí está concentrando todo su esfuerzo. Y por eso Trump le decía a los europeos, pero bueno, ¿cuándo van a subir ustedes el gasto de su defensa? O sea, que la OTAN son 30 países. Nosotros los defendemos y los gastos también los tenemos que pagar nosotros. Los europeos reticentes, porque decían, es una ganga, estoy protegido y prospero, pero no gasto en armas, porque lo que arruina la economía es que el gasto en armas, realmente. La hace crecer por una parte, pero la arruina por otra. Entonces, el capítulo de Siria, otro Putin exitoso, dice, se dan cuenta que conmigo Rusia vuelve a ser la Siria de los zares, la Siria de los emperadores. De hecho, en el paralelo hubo un proceso de reforma constitucional en Rusia, en donde se estaba planteando si democracia o monarquía, volver a los zares. Fue derrotada. Todavía el 25% de la población rusa cree en eso, el resto no cree en volver a los zares, pero Putin se ha ido apalancando sobre esas cosas, ¿no? Entonces, sobre esa base va acumulando éxitos. Entonces, después del éxito de Chechenia, sirio, la lucha contra el terrorismo, se posiciona en el Mediterráneo y controla, después de la caída de Gaddafi, controla la mitad de Libia. Libia hoy en día, igual que Siria, está repartido básicamente en dos pedazos: la Libia turca y la Libia rusa, porque son las fuerzas militares que tienen la mayor parte del territorio bajo control. Entonces, otro éxito. Pero después viene Georgia. En Georgia, creo que el mapa siguiente se ve mejor lo que voy a decir. Mire, ahí se ve un poquito mejor la ubicación de Ucrania, Georgia, el Mar Negro, Turquía, Siria está abajo. Fíjense cómo todo está pegado. De todo lo que yo he hablado, todo está pegado. O sea, por eso a nosotros nos suena todo lejos, pero todo eso forma parte de la misma región geopolítica. Y por eso las tensiones están en torno al Mar Negro, y no se puede solamente uno concentrar en un país, sino por episodio. ¿Pasa la siguiente o regresamos a la anterior? No, pasa la anterior. Dale. Ahí. Bueno, entonces en Georgia, que era parte de la Unión Soviética, por cierto, Stalin era de Georgia, no era ruso, era de georgiano, y fue seminarista antes de graduarse de cura, ¿no? Entonces, en Georgia, ahí, la frontera que une Chechenia con Georgia, ¿se dan cuenta? Bueno, esa partecita fronteriza de Georgia con Chechenia es islámica, y a diferencia del resto de Georgia, que es mayoritariamente cristiana, y además en la época de la Unión Soviética tenía una política de rusificación de sus repúblicas, no rusas. Entonces mandaba familias rusas, funcionarios rusos, a todas sus repúblicas no occidentales para rusificar. Por eso se explica que en Ucrania hay 8 millones que hablan ruso o de origen ruso. No son rusos porque nacieron en Ucrania, pero están vinculados a Rusia de una u otra manera. Y en esta partecita que está allí, que se llama la región de Advesia, está concentrado. Entonces, ¿qué hace Putin? Rusia. Bueno, financia el grupo independentista, dice independícense de Georgia, nosotros los respaldamos y bueno, y los reconocemos. Entonces, efectivamente, estos se levantaron, el apoyo ruso, se declararon república aparte autónoma. República autónoma. Entonces Putin, igual que hizo en Chechenia, invade Georgia. Pero en Georgia no hubo resistencia. De una vez se plegó, el paisito hubiera sido arrasado, muy pequeño, muy débil. Entonces él logra 3 objetivos estratégicos. Primero, quedarse con la republiquita de Abjasia. Digo republiquita porque solo la reconoce Rusia. Ningún otro país del mundo la reconoce, ni las Naciones Unidas. Y le quita a Georgia las 2 puntas de la frontera marítima. ¿Ven la parte de arriba? La punta que se mete hacia arriba. Y ven la punta de abajo.
eso da el Mar Negro. Entonces se queda con dos porciones importantes de territorio estratégico sobre el Mar Negro, que para Rusia es un mar más importante en términos económicos y geopolíticos, y achica a Georgia y le hace firmar un armisticio en la Constitución, lo que está pidiendo para Ucrania. O sea, desmilitarización, neutralidad, no entrar a la OTAN, etcétera, ¿no? Entonces, exactamente igual. Entonces, otro éxito para Putin. Entonces, va avanzando. Y aquí se está repitiendo la historia de Hitler. Hitler avanzaba y no lo paraba, hasta que se dieron cuenta que o lo paramos o se los come a todos. Entonces, eso es Ucrania. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a la otra, que creo que es más fácil de explicar. Bueno, esta es Ucrania. Ucrania es un país muy rico en términos agrícolas. Es una gran planicie, tiene un río, el Dnieper, Dnieper, que atraviesa, como el Orinoco nuestro, parte del país por la mitad, y es un gran estado cerealero de girasol, aceites, etcétera, agrícola. Entonces es muy apetecible, muy rico, muy estratégico, y el acceso de Ucrania, su único mar, es el Mar Negro. Y todo el Mar Negro de Ucrania era, si la costa era ucraniana. Entonces, en el año, lo de Georgia fue en el 2008. Lo que voy a hablar ahora es 2014. Pero en Crimea, la península de Crimea, fíjense, es un portaaviones en el Mar Negro. Bueno, en ese portaaviones está la principal base militar, la primera base naval, la más importante base naval rusa, en aquella época de la Unión Soviética, y está el puerto comercial, el segundo o tercero más importante de Rusia, ¿no? Entonces, es estratégica. Y como ahí había esas instalaciones estratégicas, en el año 91, cuando desaparece la Unión Soviética, Rusia pide que Crimea, o parte, todas ellas, forma parte de Rusia. Entonces quedó la ambigüedad. No le dijeron sí, pero tampoco no le dijeron no. Ucrania quedó reivindicando Crimea como ucraniana. Los rusos tenían expectativas sobre Ucrania. Entonces, en el 2008, Putin se dio de tontería e invadió Ucrania. Como ya tenía un ejército en Ucrania, que era la flota naval del Mar Negro y sus puertos comerciales, entonces simplemente ocupó militarmente la Crimea toda. Pero entonces, de una vez montó un referéndum: ¿quieren ser de Ucrania o de Rusia? Bueno, ese referéndum, totalmente manipulado, totalmente no supervisado a nivel internacional, sino una elección interna de Crimea, siendo parte soberana, en teoría, de Ucrania, lo gana la tendencia prorrusa. Queremos ser rusos. Entonces, en el 2014, Putin se agarra a la Crimea. Entonces, ahora viene el 2022. ¿Cuál es el movimiento que está haciendo Putin? Vamos a pasar a la siguiente página. Y creo que es el último. Sube. No, ese ya. Bueno, ahí está la republiquita que divide de Osetia del Sur y Abjasia, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, quita esta parte, y la parte de la puntica acá otra vez, que la frontera con Turquía, también hay una enclave militar ruso. Vamos a la siguiente, la de Ucrania. Bueno, esa es Ucrania actual. Fíjense, cuando la gente dice va a ocupar toda Ucrania, los que saben de eso dicen, no, eso no está planteado, eso es estrategia. ¿Por qué no está planteado? Ucrania tiene el tamaño de la mitad de Venezuela, un poquito más grande que la mitad de Venezuela. Hace 20 años tenía 52 millones de habitantes. En este momento, con todos los éxodos que han tenido, se calcula que va a andar por 40 millones de habitantes. Y en baja, porque sigue habiendo el éxodo. Entonces, ocupar un país de ese tamaño y con tantos habitantes, no lo va a poder ocupar con 200.000 hombres, que fue lo que él concentró en la frontera. Entonces, los que saben de eso sabían
que la invasión iba a ser limitada, no global. Así que quien especula que se acuerdo en Ucrania, no es que no existe la posibilidad, pudiera existir, pero es poco probable, porque no está en su interés ocupar con todos sus ejércitos esa república que le va a ofrecer resistencia, que va a recibir apoyo de afuera y que va a tener que salir de Afganistán como salieron los norteamericanos, porque Rusia y norteamericanos tuvieron que salir de Afganistán por la misma razón. No pudieron controlar a los talibanes. Aquí no podrían controlar tanto territorio. Entonces, los que saben de eso sabían que él se iba a concentrar donde le interesa la línea verde, la línea fronteriza. La línea verde de arriba, que está, como saben, cerca del Dnieper y debajo de la primera manchita verde hacia abajo, o sea, ella está aquí. Y esta es la Ucrania occidental. Entonces, bueno, arriba, ¿por qué? Porque yo voy a presionar la capital para que caiga el gobierno. ¿Pero por qué no la ataca? Bueno, porque te amenazo, pero la mejor guerra, dice Sun Tzu, etcétera, es la que se gana sin disparar un tiro. Entonces él creía que el gobierno iba a salir corriendo, él creía que con 2 bombas y tanques por todas partes, en las afueras, a 30 kilómetros de la capital, se iba a resolver el problema político. Bueno, él pensaba una blitzkrieg, una guerra relámpago. 5 días, posición mis tropas, ya las tengo en la frontera y armisticio, a favor mío. Entonces, bueno, arriba es para amenazar y presionar una solución política, más que cogerse territorio. Puede cogerse territorio, es probable, pero no es la prioridad. La prioridad estratégica de Putin es la mancha verde, que está bajando, fíjense, va bajando, hay una pequeña interrupción, se mete otra vez la mancha azul y la otra mancha verde, y Crimea. Bueno, ese es el interés de Putin, del cual controlar militarmente Rusia para siempre, ¿no? La mancha verde grandecita, la más extrema, hacia el este, es ahí esas son la famosa región del Donbass. Es decir, 2 regiones de independentistas, no se considera identificado por Rusia, son de Ucrania, pero ellos se consideran marginados por los ucranianos porque ellos son cosacos, mientras que los ucranianos tienden hacia Occidente, un poco la queja del Zulia. Eso sería la queja para justificar la autonomía o la independencia. Entonces se declaran repúblicas independientes, las repúblicas del Donbass, que son 2, Lieves y otra, y de una vez Putin los reconoce, porque eso fue alentado por él, y nadie reconoce esas 2 repúblicas de parte de Rusia. Entonces no están en las Naciones Unidas. Entonces, desde el 14 al 22 allí hubo una guerra civil, Ucrania tratando de reconquistar el Donbass, y el Donbass, los grupos separatistas con ayuda de Rusia, resistiendo. Por eso cuando Putin interviene en Ucrania, él dice, esto no es una guerra, esto no es una invasión, sino simplemente es una operación de fuerzas especiales para proteger a las repúblicas del Donbass. Y él nunca llamaba a su guerra ni invasión ni nada de eso, ¿no? Entonces oficialmente todo aquel aparataje ruso era para garantizar que el Donbass tuviera el derecho a ser independiente. En teoría ni de Rusia ni de Ucrania, pero sabemos que después vendría el anexionismo siguiente, que de hecho ya la República del Donbass han decidido adherirse a Rusia como república, o sea, parte de Rusia, ¿no? Pero el Donbass todavía hoy no está controlado militarmente por los rusos. La parte norte de la región está controlada militarmente un 90%, y la parte sur está controlada militarmente por los rusos entre un 50 y 60%. Por eso los combates siguen, porque todavía hay resistencia ucraniana importante. Pero al mismo tiempo, la otra presión de Putin ya no es el Donbass, sino es la mancha verde sobre Crimea. ¿Por qué? Porque de ahí vienen todos los recursos hídricos de Crimea. Entonces, él necesita garantizar a Crimea, territorio ruso, una zona adicional de suministro de agua segura para todo uso
y una zona de ampliación de seguridad de la propia Crimea. Así es como un escudo protector para proteger a Crimea, que es su principal interés. Si él fuera exitoso en esta operación, agrega el Donbass, por eso está destruyendo Mariápolis, por eso la mancha azul abajo se mantiene, está destruyendo Mariápolis, que es un puerto importante, ya dominó la región entre Mariápolis y Crimea, ya tiene control militar del norte de Crimea, la parte de la mancha verde arriba. Entonces ahora pretende avanzar hacia la puntica azul, que está al lado, donde hay como una separación, azul abajo y azul arriba. En esa puntica, ahí está el principal puerto comercial de Ucrania, que es Odessa, y puerto militar. Si Ucrania pierde eso, pierde su salida al mar. El comercio es por mar, Ucrania queda asfixiada económicamente y va a depender absolutamente de Occidente. Y debilitada y desarmada, etc. ¿No? Pues ese es el objetivo estratégico. No se ha logrado, porque los ucranianos no se han rendido, los occidentales siguen soportando la resistencia ucraniana. Entonces, si Putin sigue teniendo éxito y decide seguir la guerra, su expansión sería hacia Odessa, que también está rodeada, igual que Kiev, porque además Odessa tiene el doble problema: está rodeada por tierra y está rodeada por mar, porque ahí está Sebastopol. La flota rusa del Mar Negro está concentrada allí, o sea que caería. Ahora, la apuesta de Putin, invadir Odessa e invadir Kiev, es la apuesta mayor. Son ciudades de millones de habitantes. Si no la toma, pierde. Y si quiere ganar, tiene que destruirlas. Entonces, ¿se lo van a permitir el resto del mundo? Entonces, eso es que es incógnito. Y si él todavía fuera exitoso en esta parte la parte final de azul de este lado, hay un pequeño territorio independiente que se llama Moldavia. Entonces ahí hay una franja rusa, hay una franja que hay un grupito de gente que quiere salirse de Moldavia. Entonces se llama la zona de Transnistria. Bueno, si Putin tuviera éxito, todo el borde de la frontera rusa con Ucrania ampliaría su territorio. Toda la costa del Mar Negro sería rusa. Entonces, lógicamente, ya deja de ser una amenaza para Ucrania y se convierte en una amenaza ¿para qué? Para Turquía, porque el Mar Negro tiene dos países grandes, o sea, Rusia, Ucrania y Turquía. Entonces Turquía, que era aliado de Rusia, dice: un momentico, te está pasando, ¿no? Entonces es cuando empiezan las presiones. ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde? Y Occidente, la gran pregunta es, ¿qué hará Occidente? Entonces Occidente, a diferencia de Chechenia, que no se metió, que lo dejó hacer, a diferencia de Siria, que dejó hacer a los norteamericanos y a los rusos, a diferencia de Georgia, que dejó hacer, dice: no, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Entonces, él no puede pasar de estos territorios, porque entonces, si pasa la frontera rumana, entra la OTAN. Si pasa la frontera de Finlandia, entra la OTAN. Si pasa la frontera rumana, entra la OTAN. Si pasa la frontera báltica, entra la OTAN. Porque todos ellos son miembros de la OTAN. Y la OTAN tiene el artículo 5 que dice: si atacan a uno, atacan a 30. Y ya ahí se mete todo el mundo, ¿no? Putin no va a ser tan tonto de retar ya, pasar ese límite. Pero Putin ha logrado el milagro que Estados Unidos no logró, que es unificar a los europeos y volverlos agresivos. Porque hasta ahora Europa no quería guerra en Europa, porque ellos le iba bien, buen comercio, economía, depende del gas ruso, me llega más barato, tal. Bueno, pero cuando se dieron cuenta, dice: bueno, este tipo viene para acá y con ganas. Entonces dice: bueno, digo, o lo paramos en Ucrania o estamos listos, ¿no? Entonces la impresión que se tiene es que lo van a parar en Ucrania, por vía de la buena diplomática, en donde la que va a perder es Ucrania, porque va a perder territorio, porque algo va a tener que ceder. Si no, entonces, bueno, en esa parte que ya están negociando, se está tratando de poner fin a la guerra, o sea, un alto al fuego, para negociar hasta dónde te dejo lo que lograste y hasta dónde no puedes pasar y hasta dónde Ucrania
se le permite tener lo que tiene. Está en un proceso de pre-negociación, pero ya de negociación, de amenaza militar abierta, porque eso no está cancelado, en donde las incertidumbres, o sea, hasta cuándo los ucranianos van a aguantar, hasta dónde Occidente se mete, pero ha logrado algo muy importante, que va a mover la geopolítica del mundo, porque hasta ahora se hablaba de potencias militares, Estados Unidos, China, Rusia, bueno, los países nucleares, la India, Israel, Pakistán, etcétera, etcétera. Pero resulta que Europa, que es un país muy gigante económico, que la China tiene su principal mercado allí y los europeos por intercambio, entonces ha decidido rearmarse Europa, mantener la OTAN y desarrollar su propia defensa europea. Entonces los alemanes, que ellos son pacifistas desde que perdieron la Segunda Guerra Mundial y que la Constitución les prohibía tener un ejército de ataque, sino un ejército defensivo igual que para los japoneses. Entonces los alemanes aprobaron ya oficialmente que a partir de este año van a invertir 100.000 millones de euros anuales para su rearme. Lo mismo aprobaron los italianos, lo mismo el gobierno francés, es decir, todos los gobiernos más o menos importantes con recursos decidieron crear, aparte de la OTAN, otro ejército, desde el sentido más integral, toda la fuerza europea, para no depender de la protección norteamericana ni de nadie, ¿no? Entonces, no ahora, pero dentro de 10 años, 20 años, Europa va a volver a ser una potencia mundial. Ahora, el drama europeo es que si se mantiene unido como Unión Europea, le va a funcionar. Pero si sigue la desconfianza entre ingleses, franceses, alemanes, etc., entonces va a tener problemas. O sea, no es porque va a ocurrir, pero en cuanto a decisión de rearmarse, va a ocurrir. Y eso para ellos es un motor económico adicional. Y ya los alemanes hoy, un país muy eficiente, ya estos días anunció el gobierno, dice, gas ruso y recursos energéticos rusos, para el 2022 habremos rebajado nuestra dependencia, que es el 50%, habremos rebajado porque ellos hablan de bajar la dependencia del gas ruso del 100%, por decir en cuanto al volumen, pero es realmente el 50% de la energía alemana, lo van a rebajar más o menos un 50%, de una vez este año. O sea, ya firmaron un pacto con los norteamericanos, los europeos, y otros países donde Estados Unidos les garantiza surtir el 68% del gas que necesita Europa, del volumen que ellos importan de Rusia, ¿no? Y para el año 2022, dijo el gobierno alemán, seremos independientes absolutamente de toda fuente de energía que provenga de Rusia. Es un golpe mortal para Rusia económico, porque el principal recurso ruso, que ellos son un país subdesarrollado en ese sentido, depende de la exportación de materia prima, especialmente gas, petróleo, granos, etc. Entonces, sus principales compradores son los europeos. Y cuando él va a querer competir con otros países, tiene competidores en cuanto a precios, que es Medio Oriente y la propia Venezuela. Por eso la visita gringa a Venezuela, porque Venezuela empieza a volver a valer porque tiene la reserva que tiene. Y está en el interés del mundo diversificar la producción de gas para que no darle monopolio a nadie. Entonces, fíjense cómo se mueve la geopolítica. Entonces, Putin ha logrado, primera vez en todo su avance, que le dijera hasta aquí llegar. Segundo, el rearme europeo, que eso, si nos acordamos de las potencias europeas de antes, pues eso hay que tomarlo en serio, ¿no? En el mediano plazo. Y en tercer lugar, o sea, él quedó en manos de China. Rusia quedó prisionera de China. Lo poco mucho que ellos pueden hacer en los próximos años, 5 años, 10 años, va a depender de China. Ellos necesitan ahora cambiar todo su flujo de mercado europeo, occidental, a China. Ellos son frontera en China. Pero para mandar gas a China hay que hacer primero el gasoducto. Y hacer un gasoducto para muchos volúmenes de hoy para mañana. Entonces, ellos ahora quedaron presos de la economía del yuan, quedaron presos de los auxilios que de Rusia, financieros inclusive, de China inclusive, y el comercio de los espacios que le abre a China
y otros países, porque saben que por un tiempo Rusia no va a tener apertura a Occidente. Ahora, por eso el planteamiento, cambien de gobierno, que ese es otro mensaje. Si usted tumba a Putin o cambia de gobierno, ya nosotros no tratamos con Putin, pero sí con Rusia. Y entonces el arreglo pudiera tener otra perspectiva, menos dramática, menos drástica. Bueno, y eso es lo que explica realmente, a mi juicio, lo que está sucediendo en Ucrania. Entonces no hay un nuevo orden mundial, sino proceso de reordenamiento del mundo dentro de la complejidad que es la geopolítica. Si hay un laxo para mi respuesta, yo estoy a la orden. Y las sanciones contra Rusia. Escuché anoche al señor Las sanciones han sido reales. Putin no se las esperaba que fueran tan fuertes y el rublo se ha despreciado entre un 30 y un 50%. Y hay protesta en Rusia, el descontento se alimenta, ellos minimizan las sanciones, pero le han pegado muy fuerte, como diríamos, en el estómago. Pero quizás no es lo que llaman en boxeo un knockdown, o sea que queda mareado, ¿no? Pero han sido fuertes. Pero ellos saben que puede ser más fuerte todavía. Según lo que escuché anoche, Alemania va a seguir comprándole a Rusia energía. Mira, en euros. Mire, yo comentaba al principio que el 90% de que usted y yo vamos a leer informativo de cualquier agencia no es real. Pero esas sanciones, tú me comentas de que le hacen merma a Rusia, ¿correcto? ¿Perdón? De que las sanciones hacen merma en Rusia, ¿correcto? Sí. Pero el rublo se ha revalorizado en los últimos 2 días y ya alcanzó su máximo de nuevo. Y se está respaldando en acciones de oro y respaldándose en gas. Y ellos ya tienen un gasoducto totalmente entendido. Bueno, primero, tú y yo tendríamos que confirmar la noticia. Yo no digo que esté equivocado. No, ya está confirmado en el mercado de valores. El rublo se revalorizó. Ajá. A niveles. ¿En qué porcentaje? Hasta el mismo nivel antes de la guerra. Es decir, las sanciones no tuvieron efecto. Bueno, yo respeto tu opinión, es verdad, yo no la creo, porque no hay una fluctuación de 0 a 50 y de 50 a 0 en días. Es decir, yo no soy experto en esas cosas, pero créela, no hay ningún problema. Ya va, me explico. Esa información no la saca el gobierno ruso. Ajá. La sacan, son portales de noticias ya occidentales. En este portal de Mercados y Negocios, se llama Negocios TV, muestra ya el gráfico y es plausible. O sea, el tipo se salió con la suya en la parte de sanciones. Bueno, mira, en la era mediática todo es manipulable. Toda. Cualquier información. Inclusive fuentes llamadas oficiales. Porque recuerda que al no haber supervisión interna de una economía, los datos que tú das, esos son los que circulan. Entonces habría que ver la bolsa Wall Street, la bolsa Londres, la bolsa Hong Kong, la bolsa tal, si confirma esa información. ¿Entiendes? Todas esas bolsas están confirmando esa información. Sí, porque el señor se respaldó en oro. El señor se respaldó, volvió el patrón oro. Por eso es que se está revalorizando. Y como dijo el señor Scholz, el que es el encargado de Alemania, sigue haciendo operaciones con él y se le está pagando en euros a través del banco central ruso y se las devuelve en rublo. Bueno, vamos a creerle. Yo tengo mis dudas, pero vamos a creerle, no hay ningún problema. El poder de Putin se está viendo amenazado de alguna ¿Perdón? manera. Que si el poder que Putin tiene, o sea, se está viendo amenazado de alguna manera, su soberanía personal. Internamente. Sí. Bueno, yo no lo sé. Ha habido protestas, posiblemente muy grandes o muy pequeñas, tampoco estoy seguro. Pero lo que sí es cierto es que esta situación de conflicto y de sanciones está perjudicando a mucha gente. La gente normal en su vida civil. Los datos rusos, de muertos rusos, no llega a 2.000. Los datos occidentales hablan de 15.000.
con que la verdad esté en la mitad. Entonces, 4.000, 5.000 madres rusas reciben la noticia de que sus hijos murieron o quedaron lisiados, eso crea un descontento más o menos. En segundo lugar, en términos económicos, plutocrático, el poder en Rusia se le asigna a los llamados oligarcas. Los oligarcas son antiguos gente del régimen comunista que aprovecharon la transición de Yeltsin para cogerse las principales industrias, propiedades, etc. Y ellos realmente, sus intereses de ellos no son los de Putin. Entonces pudiera haber problemas. Y además recuerda que Putin tiene una oposición política más o menos importante en Rusia también. Si eso se desarrollara en una dirección u otra, no lo sé. De tal manera que no sé la estabilidad del gobierno Putin. De pronto más o menos, no lo sé. El cambio político no se puede ver en este momento. Cuando se hace análisis se dice probable, poco probable, más probable, etc. O sea, no es una cortina que tú cierras, sino que deja abierta. Pero no se puede decir, está en proceso o va a ocurrir. Hablaba de hoy, el tema de Ucrania, el tema de actualidad mediática, mentiras, desinformación, desinformación, todas las redes mundiales, todas las plataformas se mueven en relación a Ucrania y una desinformación terrible, la bolsa de valores igual, en Occidente, Oriente, y basta que simples datos de expertos den alguna orientación sobre la verdad de cómo se mueven las bolsas. Y en esa guerra de información y contrainformación, la información, como tú decías, pasa a ser un chisme. Cambian de página en segundos, en este momento se mueven las plataformas, incluso de Ucrania está supuestamente silenciosa, pero los medios rusos tratan de... Es que tú sabes que es un principio general. Sí, Toda guerra es silencio. Es un principio vital, silenciar y crear las cortinas, etc. Hoy, porque no decía la historia es todo, síntesis. ¿Cómo queda la Unión Europea en este momento en el rol? Difícil, todo se mueve. ¿Cómo queda la OTAN? ¿Cómo queda la organización del Tratado del Este de Rusia, que tiene una OTAN paralela? ¿Y cómo queda las Naciones Unidas? Se hablaba desde los tiempos de Castro en el 60, aparatos burocráticos, elefantes, lo que había que cambiar, Che, la Conferencia del Este, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo un movimiento de hace más de 60 años de cambiar estos organismos burocráticos que sirvieron después del 48, se construyeron y tuvieron un rol. Como tú señalabas, Estados Unidos cumplió un papel en ese reparto, en Yalta, del mundo, en áreas de influencia, hasta el 57, luego vino la guerra nuclear, pero todos estos organismos se fueron adaptando al mundo. Esto es complejo, por supuesto también es difícil. Bueno. Mira, la ONU queda como siempre ha sido. La ONU no está allí para resolver conflictos. Cuando un conflicto llega al Consejo de Seguridad, que hay 5 miembros permanentes y 12, 14 alternos, rotativos, cada miembro principal, los 5, tienen... Bueno, sí, los 5 actuales tienen poder de veto. Es decir, que si no hay unanimidad, no hay decisión. Entonces, si se ponen de acuerdo los 5, no hay problema, porque los poderes del mundo están de acuerdo en resolver el problema, en la dirección que ellos quieran. Así que la uno queda como lo que hay, un escenario y un lugar de negociaciones y de proyección del mundo y tal. Posiblemente habrá que modificar, ir evolucionando, pero no veo que un conflicto de este tipo afecte a la ONU en su esencialidad, en su papel. La OTAN, a mi juicio, queda fortalecida, en el sentido, porque quedó fortalecida la unidad europea. Sabe que en Europa hay grandes dificultades para consolidar la comunidad europea. Está el problema de que los grandes quieren controlar a los pequeños. La Unión Europea la controla básicamente 2 economías. La alemana, en mucho, y la francesa. El resto de las economías son importantes, pero dependen de ellos.
Entonces, y siempre hay un conflicto latente de desconfianza entre alemanes y franceses, pero está en la Unión Europea. El tercero en discordia es Inglaterra. Por eso en parte Inglaterra se sale de ese juego. Mi alianza es con Estados Unidos. Se deben entrar en los pleitos los europeos, porque ellos también se diferencian del continente. Pero el mayor problema de la Unión Europea es que hay dos maneras de ver la unidad europea. Los países de Europa Central y Oriental, que están cerca de Rusia, han propiciado siempre una política hostil a Rusia, económica y tal, por razón obvia, porque se puede comerme. En cambio, los países de Alemania Occidente han sido prorrusos, por lo menos en términos comerciales, inclusive en la época de la Unión Soviética, porque no se sienten amenazados ellos, Occidente, como por Rusia. Entonces la Unión Europea, cuando se votaban cosas estratégicas, se dividía en dos bloques. Creo que estaba pasando antes, pero la guerra ahora volvió a unirnos en el sentido que frente a Ucrania y la posibilidad de parar a Putin están unidos. Después van a volver a dividirse posiblemente, porque pudiera haber intereses diferentes. De hecho, el proyecto europeo ha sido muy exitoso económicamente, pero pobre el resultado político, porque realmente no han logrado superar al Estado Nacional. Es una comunidad de naciones y no una comunidad federada, o sea, de pueblo, etcétera, con un solo gobierno. Pero todo está en tensión. Bueno, tú sabes. Sí. Reflexión. ¿Ah? Pero en tensión siempre estamos todos, como en la vida. Vivimos y tenemos que morir, y está en tensión permanentemente. Bueno, aquí los dos, pero... A la orden, sí. Primero las malas, dice luego. Yo tengo una apreciación con respecto a lo que acaba de pasar, la invasión de Rusia a Ucrania. Yo pienso que la impresión que me da desde que comenzó el conflicto, la impresión que me da desde que comenzó el conflicto, es que esa invasión de Rusia a Ucrania puso en evidencia la vulnerabilidad y la debilidad del abastecimiento energético de Europa occidental. En un principio, a través de los medios de comunicación y de la narrativa y el discurso de los líderes de Europa occidental, en ese discurso había una respuesta agresiva, ¿no? Y de disposición y incluso de avanzar bélicamente, pues, ¿no? Sí. Y un esfuerzo que hubo por parte de su liderazgo de buscar que el presidente de Ucrania hablara en los parlamentos europeos, y se hizo mucho, con una fuerza brutal, de manera de lograr que Ucrania formara parte de la OTAN, pues, ¿no? Y poder intervenir. Pero de pronto, yo no sé, fue mi apreciación, pareciera que se dieron cuenta, ¿no? Lo enganchados que están, lo que depende de Rusia en cuanto al abastecimiento de petróleo, que no es cualquier cosa, y de gas, que son dos números, ustedes saben que depende la vida prácticamente de cualquier país, ¿no? Y que se derivan una cantidad de servicios a partir del gas y del petróleo. No todos los países tienen la misma vulnerabilidad en Europa, pero por ejemplo economía que yo pensaba que era la economía más importante, como era la de Alemania, una economía fuerte, y nos la han tenido así por muchos años, una economía fortísima, ¿no? Dura en Europa, y de hecho lidera la Unión Europea con un peso enorme, resulta que es más vulnerable, dicho por el mismo presidente Olaf. O sea, él reconoce
¿no? Y me da la impresión de que recurra en su discurso y narrativa ante esa ofensiva violando su propia constitución de enviar material bélico hacia Ucrania. Es decir, y repito, me da la impresión de que esa invasión, ¿no?, evidenció algo que yo desconocía, que era esa vulnerabilidad en torno a Rusia. Y de hecho, los últimos acontecimientos han sido el darle un parado a Biden, porque Biden estuvo visitando, ¿no?, tropas de la OTAN en Polonia, incentivando con los militares en un discurso que era prácticamente incentivando, mire, si se pasa, intervengan, pues, ¿no? O sea, hay que defender aunque no pertenezcan a la OTAN, palabras más, palabras menos, o sea, es algo bastante intimidante, pues, y preocupante. Pero queda esa vulnerabilidad allí que yo desconocía de verdad. Yo creo que se dieron cuenta ellos mismos de lo vulnerables que son. Entonces, yo creo que así tengan la OTAN, ¿no?, y estén haciendo fondos, fortaleciendo esos fondos que existen para fortalecer, digamos, el material bélico y enviarlo, que es lo que está haciendo ahorita la Unión Europea, no basta con eso porque dependen, tienen una vulnerabilidad que pasa por encima inclusive del poderío de la OTAN para poder intervenir allí. Totalmente. Roberto, si quiere me permite contestar. Mira, totalmente de acuerdo contigo. Recuerda que al final el problema de un Estado nacional, al principio yo decía, son los intereses de corto, mediano y largo plazo. Entonces a los europeos les interesa el gas ruso, porque si yo estoy cerca tuyo es más barato. Mientras si me lo trae Estados Unidos u otro, entonces ellos no están renunciando al gas ruso. O sea, se dieron cuenta, que ellos lo sabían, lo vulnerable. Por eso yo lo ideal para los europeos sería que cambien de gobierno a Putin, o que Putin cambie de política y diga, bueno, vamos a resolvernos, volvemos a los negocios de antes, Ucrania que pierda su pedacito de tierra, y mutuo acuerdo y resuelve el problema y todo el mundo se olvidó y al próximo conflicto. O sea que es correcto. Pero en el mediano y largo plazo, Alemania es el país, por cierto, el que más depende del gas ruso es Alemania, como primera economía y principal consumidor. El 50% del gas alemán llega por el gasducto. Por eso ellos tienen los gasductos de Ucrania, que pasan por Ucrania, y el famoso Nord Stream por el mar Báltico. Construir la primera tubería, pero a la segunda le faltaba 200 kilómetros para completar. Entonces, el negocio con el gas se va a mantener. Pero si Europa ha entendido que no podemos depender de un solo proveedor. Entonces, lo que va a pasar en el futuro es que se va a tratar de buscar alternativas, que en casos como este no dependo tanto de ti. De hecho, los españoles ya están negociando, Portugal, o sea, la zona de España, Portugal y en parte de Francia se están negociando con Nigeria, gran productor de petróleo, un gasoducto de Nigeria, centro de África, por el mar, hacia la península ibérica. Los franceses están negociando con los argelinos, igual que los italianos con los libios, y están negociando con proveedores del Golfo Pérsico. Entonces se restituye la paz, viene un gobierno amistoso de Rusia, vuelve a los negocios, pero no, con menos vulnerabilidad, pero van a volver los negocios. Así que, de acuerdo contigo. La actitud de Biden, esta guerra realmente a quien le está conviniendo, a Estados Unidos y a China. ¿Por qué? Porque China sabe que va a pelear con Estados Unidos, no con Rusia. Pero Rusia está en la frontera de él con armas nucleares. Si no era amigo mío, era un enemigo. Entonces, a ellos no les interesa una Rusia superpotente. Más bien que Rusia pasa a depender de mí, potencia subordinada. Y a los gringos les interesa que se desgaste Rusia, queda más golpeada su economía, queda como para la opinión pública como que no ganó la guerra, y él queda como un héroe para su pueblo, porque ahora viene este año las elecciones que llaman entre periodos, que son las legislativas, que en Estados Unidos es como una ley. Manda un demócrata, ganan los republicanos del Senado. Manda un republicano, ganan los demócratas, el bipartidismo, ¿no?
Entonces la proyección estadística es que va a ganar los republicanos, pero en vez de ganar 20 senadores más, de pronto, si Biden sube, puede ganar por 5 senadores menos, ¿entiendes? O sea que hay un juego geopolítico interno de cada país. En este caso la guerra le conviene geopolíticamente a Rusia y a Estados Unidos, producen más armas, etcétera, etcétera, ¿no? Así, pierde Ucrania definitivamente, porque le van a quitar tierra y va a quedar muy golpeada, y pierde a mi vicio parte del prestigio de Putin que había ganado, y Rusia lógicamente pudiera estar pensando que en algún momento hay que cambiar ya a este gran presidente que ya no lo es tanto por esto, eso funciona así, ¿no? Y un poco con respecto a la información, lo mismo que yo he dicho de los medios rusos, lo digo de los occidentales. O sea, yo cualquier noticia que me llegue de cualquier tipo, yo estoy activo en el Twitter. O sea, para poner yo algo que me llegue de cualquier sitio, digo, si esto fuera verdad, o si esto es real, pues me cura en salud, porque realmente, mediáticamente, tú no sabes realmente qué tipo de información, porque hasta la que te llega más formal y con fuente más confiable. Por eso se habla de análisis informativo, no recepción de información, porque tú tienes que establecer varios criterios, no solamente plurales, sino verosímiles. O sea, si una noticia a mí me dice Putin va a arrasar con Ucrania, entonces si yo fuera experto en militar diría, no creo, con 200.000 hombres, no alcanza. ¿Me explico? Ahora, la manipulación es total. Roberto. Sí, la manipulación es tal incluso que toda la información económica son generalmente mentiras. Aquí en Venezuela se tiene diciendo una buena cantidad de años que nosotros, incluso el propio Maduro, ya estamos en la Venezuela post-petrolera, ¿no? Y hay todo un discurso de supuestos especialistas de petróleo y economistas de que el negocio petrolero ya en Venezuela estaba en absoluto declive. Y de repente nos encontramos que es todo lo contrario. Absolutamente, la realidad es todo lo contrario a lo que los expertos decían. Al final no son ningunos expertos, son unos títeres de intereses económicos. Se siguen opinión, así, sin análisis. Yo creo que el principal ganador de la guerra por ahora es Biden. Pero mi reflexión es precisamente sobre la guerra, sobre la barbarie de la guerra. Yo creo que hay que pensar y pugnar por un sistema mundial donde cada una de las potencias se desarme, destruyan la bomba atómica y la guerra no sea una opción. Que básicamente lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo desde hace siglos, o sea, a pesar de la interconexión tan bárbara, donde todo el capital occidental está metido en Rusia y viceversa, y igual con China sobre todo, pues, la interrelación entre la economía occidental y la China es absoluta, pues. O sea que no es como hace 100 años en la Primera y la Segunda Guerra, donde las economías de cada una potencia eran más regionales, más autónomas. Pero el problema principal es la cantidad de muertos que implica la misma guerra, ¿no? Y incluso que al final es yo sé que es una disputa por mercados y por materias primas. Es la misma disputa. Y prestigio. Es la misma disputa de los siglos anteriores, de los últimos 500 años, buscando mercados y buscando materias primas, y lo que está haciendo China con la ruta de la seda, está buscando mercados y está buscando materias primas y viceversa, y por eso que vinieron los gringos para hablar para acá, ¿no? Etcétera. Es lo mismo. Pero al final la disputa la pagan los pueblos, la pagan los pueblos. O sea, de Ucrania se han ido, ¿cuánto? Decían hasta 5 o 6 millones. Y no se han ido más porque no dejaron salir a los varones, nada más dejaron salir a las mujeres. Ahí yo estaba viendo un reportaje en la frontera mexicana con Estados Unidos, están pasando 800 ucranianos diarios. O sea, ya están aquí en América y están pasando para Estados Unidos ahorita, en esta semana, 800 ucranianos diarios. O sea que es una... Y obviamente es un reflejo de que el pueblo de Ucrania no quiere guerra, en ningún punto. Y el pueblo ruso, o por lo menos los soldados rusos que están muriendo ahí, que aparentemente ya han muerto la misma cantidad que murieron en Afganistán, y en otras guerras que vivieron los rusos, tampoco tienen ningún interés de a matarse ahí
porque Putin quede como líder o como Así nuevo es. zar, etc. Entonces, la cuestión es cómo detener la guerra, porque obviamente esa disputa de China contra Estados Unidos puede conducir a una guerra mundial de grandes proporciones. A lo mejor no ahorita, dentro de 10 años, dentro de 15 años, pero pareciera que para allá vamos, porque no es como bien se dice, Rusia es una potencia pequeña, militarmente tiene poder, tiene bomba atómica, pero en términos económicos no está ni entre las 10 primeras economías del mundo, pero no es el caso de China. Entonces, pareciera que el futuro de la humanidad es que vamos a otra guerra, o sea, cuando ya se vivieron las dos barbaries de las dos guerras mundiales en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, resulta que ya entrado el siglo XXI, estamos otra vez en la barbarie de la guerra. Entonces, de nada ha servido para la humanidad todo lo que ha pasado, porque más bien, lo que usted mismo acaba de decir, los gobiernos europeos se fortalecen su presupuesto militar y la OTAN, que es una alianza construida exclusivamente para la guerra, se fortalece también. Lo que no había podido hacer Estados Unidos lo logró Putin. Así es. Fortalecer a la OTAN. Pero entonces es el colmo, pues estamos como en 1914. Estamos entrando en un periodo de barbarie nuevamente, cuando se suponía que eso ya era cosa del pasado remoto. Esa es la reflexión. Mire, no, compartida 100% Una contigo. pregunta de colofón. Hay como 70 guerras locales en el globo. No, mira, asuma los millones de guerras que hemos tenido. Pero en este momento hay Sí. más de 70 guerras locales, quirúrgicas, como ahorita se está desarrollando en Ucrania, que lo señalaste. En ese ejercicio hipotético de contrainformación, ¿vamos a hacer un nuevo orden mundial? ¿Cómo queda? Pregunta difícil. Voy a hacer todas las- Ok, y nuestro petróleo en ese tablero Mira. se mueve. Primero yo quisiera compartir la reflexión de Roberto. Lo ideal sería que esto también fortalezca movimiento a favor de la paz. O sea, que cobremos conciencia que la humanidad tiene que trabajar para la paz, no para la guerra. Entonces, ese sería, de manera paradójica, la única ganancia de una guerra, que por lo menos deje mayor conciencia de paz, o un mundo que busque acercarse para convivir. Bueno, los que no creemos en la guerra, pues creo que es nuestra obligación plantear esa reflexión. ¿Cómo fortalecemos la cultura de la paz, de la convivencia, etcétera, etcétera? ¿No? Bueno, eso sí que lo comparto. Hay un dicho que dice muy simple, ¿no? O sea, los gobiernos o el gobernante decide la guerra, los generales la hacen y mueren los soldados. Y en estos casos, porque anteriormente la guerra de antes era más civilizada, la del siglo XIX, porque solamente sufría, básicamente, a menos que fuera una horda que invadía, sufría el frente militar, los soldados, porque estaba prohibido meterse con la población civil. Involucrar a los civiles es un éxito, entre comillas, del siglo XX, cuando empezaron que para ablandar al otro, a bajarle la moral. Entonces anteriormente se bombardeaban objetivos militares, ahora se bombardean objetivos civiles. Entonces, así que hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida allí, así que comparto 100% lo tuyo. Hay una frase de Tucídides que dice: la historia no se repite, pero el hombre siempre se repite a sí mismo. O sea, los códigos de conducta humana tienden a repetirse tanto para la paz, básicamente para la guerra. Y el concepto de paz es: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Una paz armada. Entonces, ese es uno de los grandes conflictos, por eso creo yo que no lo vamos a resolver nosotros todavía, pero sí tenemos la obligación moral de trabajar por la convivencia y la paz, ¿no? Con respecto a lo tuyo, mira, el petróleo va a seguir valiendo. Cuando a mí me dicen que desapareció el petróleo y viene el carro eléctrico, yo lo creo, tecnológicamente ya se están construyendo. Pero la publicidad de que viene lo eléctrico a 10 por hora y el petróleo se va, me la está haciendo seguro el fabricante de carro eléctrico. Está creando mercado.
Sí, que la publicidad o las proyecciones responden también a sus intereses. Ahora, yo no niego que llega un momento que va a haber una transición más acelerada y llegaremos a otro tipo de tecnología, pero eso no pasa de un día para otro. Así que el petróleo, bien o mal, yo lo podía proyectar, pero los expertos dicen que todavía tiene vida útil económica, 30, 50 años. ¿El petróleo en este plano? En este plano, en este conflicto. En este momento, Ah, en este momento, factor importantísimo, porque energía, petróleo, y por eso la visita a Venezuela del gobierno Biden. O sea, nosotros empezamos a valer para los mercados otra vez y buscará la manera de producir petróleo en Venezuela. Con esto u cualquier otro gobierno. Eso creo que era básicamente lo que tú planteabas. lo otro que se plantea en hipótesis hacer un nuevo orden mundial. Mira, yo no comparto la idea de un nuevo orden mundial, sino el orden mundial siempre está renovándose y en ese renovarse emergen potencias, desaparecen potencias, tal, cambian los protagonistas, pero las dinámicas, los intereses económicos, estratégicos, no cambian. Entonces el nuevo orden mundial es que en este momento la gran novedad, hasta el 90, China no era competidor de Estados Unidos. Hoy es competidor. Rusia, que era el único competidor de Estados Unidos a nivel mundial como Unión Soviética, ya no lo es. Hay un nuevo orden, entre comillas. Lo que pasa es que mediáticamente eso había el nuevo orden. Nosotros somos espectadores que nos gusta la novedad. El nuevo orden, nueva novela, nuevo cine, nuevo tal, el libro ha muerto. No, yo no creo nada de eso, ¿no? Y la manipulación informativa viene por allí, porque realmente los dueños de medios, las empresas digitales, etcétera, ellos son intereses económicos, que realmente lo que les interesa es un mercado y un tipo de manera de pensar. Y nuestra opinión, nosotros como opinantes que somos, lectores de información cotidiana, ¿qué pasa? Que si a mí me viene una noticia que confirma lo que ya yo pienso, eso es verdad. Si me viene una noticia que yo no comparte con mi visión, eso, o sea que la posverdad no es la posverdad, es la preverdad en nuestro cerebro, son nuestras categorías mentales. Si a mí me preguntan, ¿y cómo describes tú el mundo plano? Yo pongo el primer mapa, el eurocéntrico, porque es el que me han enseñado desde la escuela y tiene 5 siglos de vigencia. Pero si hago un poco de análisis me doy cuenta que el eurocéntrico y el asiocéntrico, cambio de mapa, son la misma tierra, ¿entiendes? Entonces, la novedad es una característica, yo la llamo novelería, de que me estoy renovando, me están renovando y tal. No, las cosas no cambian de un día para otro. O sea, modifican, porque todo es proceso, pero no cambia de un día para otro. De todas maneras, doctor, en la geopolítica